Muy buenas tardes, le damos nuestra más cordial bienvenida una vez más a estos espacios que estamos proponiendo desde ProDynamis, espacios de reflexión, de construcción del pensamiento, de reflexión, de análisis, buscando siempre lo que decimos nosotros, la promoción de los valores que defiende y promueve también esta fundación, que tienen que ver con la ciudadanía responsable, la defensa de la propiedad privada, la familia como base de nuestra sociedad, la libertad y la responsabilidad ciudadana a través del ejercicio democrático, la no violencia, sino también el argumento sólido, reflexivo, pensado, para persuadir, para convencer, para dialogar. Esos son los temas que nos mueven a nosotros y en estos espacios queremos compartir reflexiones de todo tipo, enmarcados dentro de esos principios y valores. Así que bienvenido una vez más a este espacio de ProDynamis. Hoy me acompaña un gran amigo, un luchador de años en la causa, creo yo, del pensamiento justamente libre, del pensamiento crítico, de el cultivarse también intelectualmente como mecanismo para la superación personal, para el desarrollo intelectual, que es lo que al fin y al cabo nos hace personas y seres humanos. El ser humano nació no solamente para subsistir, sino para prosperar. Y en esa prosperidad, obviamente, todo lo que tiene que ver con su base de ideas, sus paradigmas, su cosmovisión, modela de una manera absolutamente definitoria su comportamiento, la manera en la cual esa persona también va a reaccionar eventualmente a ciertas circunstancias. Y bueno, entonces Héctor es una persona que ha venido construyendo su trayectoria a lo largo de años con un testimonio personal, profesional, creo yo, bastante sólido, que ha dejado ya una huella en nuestra sociedad, una persona que trata de aportar a ese proceso de construir pensamiento y de generar debate, que no siempre es fácil también en una sociedad. Ahora vivimos muchas veces en la época del entretenimiento, ya dijo algún filósofo de nuestra época, en el sentido de que la propuesta fundamentalmente que tiene que ver justamente con el ejercicio del análisis, la reflexión, y eso es medio aburrido, medio que no da gusto. ¿Para qué te complicas la vida? Vamos a hablar de algo más light, más divertido, que nos haga pasar el rato, que no sea tan denso. Voy a venir con estos temas así, medio reído de los pelos. Vamos a disfrutar del momento. Bueno, eso son a veces actitudes que tenemos en los grupos familiares, en los famosos asados de domingo, ¿verdad? Sí. Y es complicado a veces encontrar un espacio y encontrar un contraparte, encontrar, digamos, una persona con la cual poder desarrollar también estas capacidades que tienen que ver con la esencia del ser humano, ¿verdad? El ser humano es un ser racional, nació para la libertad, pero esa libertad en sociedad, y ese es un gran desafío, equilibrar esas dos dimensiones, pero eso es lo que nos hace seres humanos. Y bueno, y dentro de eso quiero una vez más darle la bienvenida aquí a Héctor, Gracias. agradecer también la presencia de ustedes que nos están acompañando. Y bueno, uno de los aportes que Héctor ha hecho, creo yo, al pensamiento nacional en los últimos meses, tiene que ver con un esfuerzo que ha tenido su periodo de gestación, su periodo de ver la luz, y tiene que ver con reflexiones sobre la libertad. Y también algunos elementos que son muy, digamos, actuales. Esta discusión o este debate, este análisis en el Paraguay ganó fuerza incluso en los últimos meses cuando se planteó una ley de transparencia, si se quiere, o de regulación a las actividades de las denominadas organizaciones no gubernamentales. Aclaramos que ProDynamis, en esa definición, es una organización no gubernamental porque es formada por personas de manera libre, espontánea, justamente como un espacio en el cual se pueda construir hasta lo que podríamos decir algunas líneas de defensa contra un poder
excesivo de parte del Estado, que es algo que el ciudadano responsable, consciente, siempre tiene que estar atento, ¿verdad? Totalmente. La libertad exige esfuerzo, exige, digamos, vigilancia, exige atención y bueno, Héctor es una de esas personas que ha dedicado ya parte importante de su vida, a pesar de ser relativamente joven, en la búsqueda de todos estos elementos para que nosotros podamos tener también una sociedad mejor. Y un producto de ese esfuerzo es este libro que se lanzó meses atrás. En agosto del año pasado. En agosto va a ser un añito. Va a ser un año, ¿cierto? Lobos disfrazados de corderos. Y como subtítulo, usurpación de la sociedad civil por parte de las ONGs. Yo quiero aquí mostrar un poco también el material. Después podríamos estar dando las indicaciones también a través de Prodinami de cómo eventualmente podemos acceder a esto para aquellas personas que estén interesadas en profundizar en su contenido. Pero hoy le tenemos aquí al autor, ¿verdad? Es un gran privilegio tenerte, Héctor. Gracias, Blas. Y bueno, queremos empezar que nos expliques. Primero, creo que las cosas empiezan siempre por la motivación. ¿Qué te mueve o qué te movió a vos a escribir, a hacer este esfuerzo? No es fácil escribir, no es fácil la disciplina, digamos, de volcar los pensamientos sobre un soporte como este. Pero obviamente hay gente que tiene esa vocación. Yo creo que vos sos una de esas personas, así que empecemos un poco nuestro diálogo. Esperamos que sea ameno contigo. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó? ¿Cómo vino la idea de generar un poco este material? Y sobre todo con, bueno, un título bastante sugerente y un subtítulo más aclaratorio todavía. Así que empecemos con esto, mi querido Héctor. Bueno, gracias. Primero que nada, Blas, celebro este espacio. Yo creo que es fundamental que podamos tener este tipo de organizaciones de la vida civil como Prodinamis en las cuales podamos sentarnos a discutir estos temas. Y por supuesto yo soy un defensor del asociacionismo civil. Creo que tenemos que asociarnos y el libro está dirigido puntualmente a cierto tipo de organizaciones no gubernamentales, no a todas, sino a estas que están pretendiendo de alguna forma organizar la vida en conjunto de una manera totalitaria a través del Estado. Pero con respecto a eso después podemos ampliar. Con respecto a mis motivaciones, este libro surge dentro de la cátedra de Economía e Instituciones de un masterado en Economía que yo estaba realizando con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y la Escuela de Negocios de Madrid, OMA, en la cual el profesor Nicolai Wenzel, él dijo algo que a mí me pareció extraordinario, un profesor sin lugar a dudas fantástico. Él dijo: nosotros los liberales, los libertarios, hemos sido muy buenos definiendo la sociedad, definiendo el mercado y definiendo el Estado. Somos buenos. Hay una teoría del Estado, hay una teoría del mercado, pero los liberales hemos fallado en definir qué es la sociedad civil. Porque él decía que hay tres ámbitos o tres mundos de la humanidad. Uno es el mercado, por supuesto, el otro es el Estado, la política, y el tercero es la sociedad civil. Y él dijo: a los libertarios les falta una teoría de la sociedad civil. Y yo he leído la Biblioteca Libertaria porque me siento muy afín a esa forma de pensar políticamente, y la Biblioteca Liberal Clásica también. Y efectivamente uno puede encontrar atisbos, uno puede encontrar aproximaciones de pronto sobre lo que es la sociedad o la sociedad civil, pero no una teoría o una articulación absolutamente compuesta, una composición más acabada y refinada. Quizás en algunos autores liberales conservadores como Alexis de Tocqueville o Frédéric Bastiat sí uno encuentra algo así, pero yo encontré que los que mejor definieron la sociedad civil fueron los políticos o los escritores conservadores. Entonces yo en ese proceso me di cuenta, leyéndole a estos autores conservadores, estoy hablando de Miklos Lukács, por ejemplo, un conocido de la casa, Roger Scruton, Michael Oshot, Michael Sandel y otros, Edmund Burke, por supuesto. Yo dije, yo me siento muy afín con lo que dicen estos señores. ¿Y qué decían ellos? Ellos dicen que la sociedad civil no es producto de la planificación estatal ni política, ni tampoco es un producto del mercado. Es algo diferente.
Y en ese sentido ellos dicen que la sociedad civil emerge como una consecuencia natural de nuestros afectos. Y en ese sentido ponen en el centro de la sociedad civil a la familia tradicional y evolutiva, padres e hijos. ¿Y por qué? Y fundamentalmente porque dentro del ámbito familiar se nos enseñan las costumbres, los hábitos que perfeccionan las relaciones sociales, que hacen que la vida social sea dulce y tierna. El hábito de esperar que el otro hable, el hábito de escuchar, de esperar a sentarnos todos juntos a la mesa, decir por favor y decir gracias. Todos esos hábitos y muchos más, por supuesto, el sacrificio, que está dentro del corazón, del alma de la vida familiar, es una parte fundamental de la sociedad civil, ¿no? Todos, ustedes y yo, queridos amigos de ProDynamis, todos, a medida que decidimos participar del proceso social del cual emerge la sociedad civil, decidimos sacrificarnos unos por otros y rendirnos cuentas mutuamente. No sé, yo le digo a mi vecino, tu perro se escapó, le rindo cuentas, le aviso, ¿no? O de pronto le aviso o me avisa que mi portón se golpeó con un vehículo, qué sé yo. Y todos una y otra vez estamos ofreciéndonos mutuos buenos oficios que implican un sacrificio considerable, ¿no? Las normas de cortesía siempre implican que uno queda rezagado, una renuncia, qué linda palabra, una cierta renuncia para que el otro que es tan complicado en el tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y aún así se ve a menudo, ¿no? Se ve a menudo. Yo hace una semana se descompuso el vehículo y tuve la posibilidad de andar en colectivo. Y recuerdo que me sentí incómodo cuando vino una señora y me levantaron el asiento. Se sentó, no se quería sentar, se sintió incómoda y luego empezaron los otros caballeros a dar el asiento también. O sea, entonces hay un efecto también de alguna manera contagioso en los buenos oficios, en las normas de cortesía, y todo eso se aprende en la casa. Por eso estos autores conservadores decían que la sociedad civil se puede definir como una serie de eslabones unos con otros, donde las familias son las que de alguna forma generan la continuidad intertemporal en el tiempo y interespacial en el espacio de la sociedad civil. Por eso es que podemos decir somos una sociedad, no somos átomos, porque las familias son el adhesivo de la sociedad civil. Ahora, hay un tema importante que mencionaste, tiene que ver con lo espontáneo. Lo emergente, lo espontáneo. Lo espontáneo. Bueno, en la connotación más, qué sé yo, coloquial ahora mismo, lo espontáneo tiene que ver con yo hago lo que quiero. Sí. Yo soy un tipo espontáneo. Se me ocurre ahora sacarme el zapato frente a ustedes, frente a las cámaras que nos están filmando, pues soy un tipo espontáneo. Sí. No, esa es la acepción de lo que estamos diciendo aquí. No. Porque esa espontaneidad para darse necesariamente, de acuerdo a lo que vos me estás explicando, tiene límites en lo que es el otro. Sí. ¿Verdad? Yo no se puede tan espontáneo a costa del otro. Absolutamente. Entonces, ese es un primer elemento que me parece interesante y me gustaría que te explayen un poco más sobre ese orden, porque suena hasta medio contradictorio. Orden espontáneo. ¿Verdad? Totalmente. De la espontaneidad, es decir, de hacer algo, vamos a decir, eventualmente no planificado o no esperado o inesperado, que es lo que nosotros tenemos por espontáneo coloquialmente, insisto en esto. Aquí estamos hablando de otra acepción que aplicada a la sociedad produce orden. De filosofía social, ¿no? Sí. Efectivamente hay un autor, un economista alemán que se llama Wilhelm Röpke. Wilhelm Röpke, posiblemente los que hablan alemán se están tomando de la cabeza de escucharme, pero vamos a disculpar eso, ¿no? Y este señor decía que la sociedad humana es una especie de anarquía ordenada. Lo que usted mencionaba, ¿no? ¿Qué es un orden espontáneo? Es una anarquía ordenada, parece que invierte los términos. Y él decía, todos los días millones y millones de personas se levantan más o menos a la misma hora. Más o menos todos estiran la mano para tomar un cocido con leche o un cocido. Más o menos todos salen a la misma hora de su casa. Más o menos todos, de alguna manera, articulan relaciones con los mismos códigos. Y sin embargo, no hay un ente planificador central que diga, levántense toda esta hora, hagan esto, tomen cocido, tomen... No, de alguna manera nos vamos organizando de una manera ordenada
en los grandes números se puede ver una enorme cantidad de orden. Yo sé que cada uno de esos lugares que le toca a veces ver la ciudad y parece que es un caos. Y sin embargo, todos perseguimos las mismas cosas, las mismas motivaciones. Todos tenemos que ir a buscar al chico de la escuela, todos tenemos que ir a comprar algo al supermercado, todos tenemos que hacer cosas similares. Ahí te hago un breve paréntesis justamente en esto del orden espontáneo, porque se habla mucho del tránsito como caótico y que Claro. bueno, a mí me ha tocado la fortuna de conocer otros países y realmente el tránsito paraguayo sigue siendo Sí, sí, y sí. una cosa muy característica. Es similar, digamos, no hay tantas diferencias tampoco. No, al contrario, sigue siendo bastante llevadero. Amigable, ok. Cuando uno no conoce otras experiencias, bueno, esto es lo peor. Absolutamente. Pero bueno, a lo que iba es lo siguiente, que me ha tocado países en los cuales eventualmente en esto de andar manejando, bueno, se cuelgan de la bocina. Y eso es algo interesante en Paraguay. En Paraguay no se usa mucho la bocina. No. Por más de que sea medio trabada la cosa, y a veces se descompone un semáforo y de alguna manera, después de 2 o 3 minutos, como que se va Resuelven. generando un flujo. A veces incluso me ha tocado experimentar que cuando el semáforo funciona, entre comillas, es más lento el tránsito que cuando está o desconectado, lo que sea. O con los policías de tránsito, empeora, ¿no? Bueno, no diría hasta ese punto, Claro. que tal vez en ciertas circunstancias, pero es como, estoy tratando de entender lo que vos estás tratando de explicar, y creo que esta es una metáfora, un ejemplo medio interesante para poder, El tránsito. digamos, darle una forma más entendible al concepto, en el sentido de que si yo veo que de repente, bueno, no faltará digamos, el prepotente, no Claro. faltará el sinvergüenza, el atrevido, pero en general el 70-80% de las personas más o menos como que de alguna manera encuentran la manera de interactuar sin agredirse, por decirlo así. Absolutamente. Y empieza a fluir el tránsito, ¿verdad? De alguna Absolutamente. manera, más trabajo, menos trabajo, pero vos salís, ¿verdad? Entonces, Alberti decía que la civilización es un lento y largo parir, ¿no? Y en ese sentido, las normas de cortesía que se nos enseñan en casa son el conjunto de miles de años de interacción humana, ¿no? El dar el paso, el permitir que el otro pase primero, el darle el asiento a una dama, a una abuela, el ayudar a cruzar a las personas a la calle, todas esas normas dulcifican las interacciones sociales. Y en cierta medida también nuestra interacción con nuestra familia, siempre me acuerdo que nuestros padres nos dicen, vos tenés mamá, vos tenés papá, ¿no? Y vos tenés que tratarle a los demás como una persona que es padre de, hijo de. De hecho, en nuestros barrios, si ustedes se fijan bien, amigos de Prodinamis, sucede que nos conocemos por nuestras relaciones parentales. El hijo de fulana, la prima de mengano, ¿no? El papá de fulano, ¿no? Entonces, en alguna medida, en sociedades como la nuestra, que todavía son bastante conservadoras, muchas veces el orden centralizado entorpece las relaciones, porque se meten en medio de cosas que ya estaban resueltas, o que se resuelven en cierta medida de manera absolutamente por medio de tratos locales, ¿verdad? Y individuales, ¿verdad? me viene a la memoria esa famosa frasecita de Ronald Reagan, ¿verdad? Sí, sí, sí. 8 palabras que espantan, decía a un americano. Hola, soy del gobierno y vengo a ayudar. Vengo a ayudar, ¿no? Vengo a ayudar. Entonces, a mí, yo por eso justamente, me tocó ayer volver del interior del país y había una policía de tránsito en la zona de Areguá que lo empeoraba todo, ¿no? Ojo, como dijo Blas, es cierto, necesitamos policía de tránsito, pero muchas veces, en realidad, en el proceso de ayudar, y eso nos ha pasado a todos también, a veces se empeoran las cosas. Lo que quiero nomás decir es lo siguiente. Si entendemos que la sociedad civil es un producto de nuestros afectos y especialmente de la familia, vamos a entender que una sociedad fuerte depende de tener familias fuertes. Porque en las familias es donde se aprenden los hábitos civilizatorios. ¿Qué es ser un ciudadano? Y así ser civilizado. ¿Y dónde se aprende a ser civilizado? En la familia. No sé si les pasaba a ustedes, pero había que esperar que el papá se siente, que la mamá se siente para comer.
Eso implica dominar los apetitos, no atropellar la mesa. Habían normas de conducta en la mesa. Y uno piensa que eso es poca cosa, pero en realidad nos están enseñando a domesticar el animal que tenemos adentro. Que si fuera desatado, no habría sociedad, porque sería lo que dice Thomas Hobbes: el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? Sí, liberaríamos al lobo ¿verdad? Y Al cabo lobo. de los corderos. Efectivamente. Entonces, a ver, recuerdo, por ejemplo, uno de los autores que vos citaste, Tocqueville, cuando analizaba la sociedad americana en el Sí. siglo XIX, ¿verdad? Y a mí me tocó también la fortuna de estar unos 15, 20 días por Estados Unidos y me sorprendió la fortaleza, digamos, de lo que podríamos decir las relaciones locales. Sí. El mundo del americano medio es lo que ellos llaman su distrito. Tienen el distrito escolar, tienen, qué sé yo, el operador de, vamos a decir, de agua, tiene el distrito vial, tiene un montón de estamentos en donde los ciudadanos están representados y forman parte de una especie de gobierno colectivo que hace a lo que es su interés inmediato. Y es muy interesante, digamos, esa concepción de sociedad civil. Sí. La sociedad civil autónoma, la sociedad civil como, digamos, un depositorio de sabiduría Colectiva. que se fue construyendo a lo largo de los años, que hay que apreciar, que hay que entender. Ahí me viene a la mente una famosa frase del amigo Marx, que me parece también el colmo de la tontería, pero que suena wow, que es la sociedad no hay que entenderla, hay que transformarla. No se trata de entender la sociedad, se trata de transformar. Bueno. Ahora, yo me pregunto cómo pretendes transformar algo que no entendés. ¿Verdad? Sí. Entonces, muy presuntuoso, ¿no? Sí, y entonces esta sociedad civil, así como la estamos definiendo, requiere respeto y requiere también un ámbito propio de actuación que tiene que ser incluso preservado por el Estado. Totalmente. De hecho, a los jóvenes, de hecho todos habrán visto Spider-Man, ¿no? La película. Y Spider-Man, su seudónimo es el buen vecino. Porque la figura del buen vecino en los Estados Unidos es fundamental, ¿no? El vecindario, donde se resuelven muchos problemas de manera absolutamente local, particular, por medio del asociacionismo libre entre las partes, sin un dirigismo estatal. Y donde cada vecino cumple su rol. Su rol, ¿no? Donde constantemente se están comentando detalles vecinales, se están cuidando mutuamente. Y esto en Paraguay pasa muchísimo, ¿no? Yo sé que efectivamente a veces muchas iniciativas filantrópicas locales, las polladas, están mal vistas hoy en día, ¿no? Pero yo quiero nomás mencionar lo siguiente, ¿no? Eso muestra en gran medida el emprendedurismo local para resolver problemas locales, ¿no? Porque cada vez que el Estado quiere resolver algo desde un escritorio que está a 300 kilómetros de distancia, un burócrata tiene la arrogancia de querer resolverlo así, termina metiendo la pata y termina siendo más caro. Bueno, entonces, a la vuelta, vamos a hacer un pequeño intervalo, pero en el siguiente bloque me vas a explicar entonces qué no es la sociedad civil según las ONG, que entiendo que es el núcleo de tu trabajo, del libro. ¿sí? De tu libro, pero eso lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso.
Bueno, muchas gracias por volver, seguirnos acompañando. Entonces, en la primera parte un poco tratábamos de entender lo que debe ser la sociedad civil. Es un orden espontáneo, es un saber, digamos, acumulado que se traspasa intergeneracionalmente, tiene como objetivo la resolución de problemas inmediatos de la comunidad a través de los vínculos de solidaridad, de identificación, vamos a decir, empatía, cosas de esas que son características inherentes a la personalidad humana. Un ser humano que carece de estas habilidades o de estos, digamos, y rasgos de carácter es un asocial. Totalmente. Es una persona que no encaja en la sociedad. Por un lado, podemos hacer también digresiones acerca de si en esta etapa de nuestras sociedades no es el tipo de persona que se está promoviendo o el tipo de personalidad que se está promoviendo. Pero antes de ir a esto, quisiera ahondar un poco en el subtítulo de tu libro, que también es bastante, digamos, llamativo o interesante, porque habla de la usurpación de la sociedad civil. Ya hemos definido la sociedad civil, qué características tiene que tener para que sea realmente eso. Civil. Pero el término usurpación califica a las ONGs. Sí, son los usurpadores. O a ciertas ONGs. A ciertas ONGs. Bueno, entonces, explicarnos un poco este concepto de ciertas ONGs que usurpan el rol de la sociedad civil. Usurpar quiere decir ponerse en lugar de otro, Totalmente. en una posición que no le corresponde. Y atribuirse funciones que no le corresponden. Entonces, explicar un poco esa Efectivamente. esa idea. Bueno, el ensayo había quedado a medio escribir en esta maestría. Yo me decanté por otro tema, pero había escrito hasta la mitad de ese ensayo, que finalmente es más o menos un 40% del libro. Y posteriormente, el año pasado, más o menos en mayo, empezó la discusión con respecto a la ley de transparencia y rendición de cuentas de las ONGs, ¿no? De todas las organizaciones sin fines de lucro. Y especialmente los dueños o los encargados, presidentes de organizaciones no gubernamentales progresistas, porque las que tenían algún tinte cristiano, conservador o tradicionalista no tenían problemas con rendir cuentas en general. Los comedores locales tampoco, o sea, era un tema... Pero entendamos que rendir cuenta cuando recibe fondos del Estado. Cuando recibe fondos del Estado o de algún Estado. Ya, claro, de entrada, bueno, ¿soy ONG Claro. o soy OG? Claro, totalmente, absolutamente. Es que usted tiene razón. Entonces ellos decían tres cosas que a mí me hacían mucho ruido. Decían primero, uno de los presidentes de estas ONGs progresistas decía, están matando a la sociedad civil. Como que ellos, las ONGs progresistas, eran la sociedad civil. Número uno. Número dos, decían, somos la sociedad civil organizada. Era su segundo argumento. Y lo tercero que decían, habían cuatro elementos incluso, decían, no, somos organizaciones privadas. Era su tercer argumento. Y el cuarto argumento era, somos organizaciones sociales. Entonces en el libro yo dije, yo voy a desmontar esas falacias. Primero, cuando las ONGs progresistas o sus presidentes dicen, somos la sociedad civil, no puede ser que sean la sociedad civil, porque son corporaciones que tienen jerarquías, son asimétricas, tienen objetivos puntuales y dirigidos, ¿no? Reciben financiamiento de estados o de metacapitalistas, y la sociedad civil, que somos todos en realidad, no tiene esas características. Yo hago la comparación, que las ONG son como edificios, ¿no? Donde hay jerarquías, asimetrías, ¿no? Hay funciones y hay un objetivo puntual. Y los objetivos de la sociedad civil en general son una miríada de objetivos, ¿no? Tanto así que los autores conservadores dicen, no, la sociedad civil es un fin en sí mismo, en sí misma. Por lo tanto, el problema es... El otro tema que para mí define la sociedad civil en estos términos tuyos tiene que ver justamente quién lo financia. Totalmente. Cuando nos juntamos y nos financiamos entre nosotros, de nuestro propio bolsillo, Claro. por la autoayuda, la solidaridad, la autogestión, etc. Eso para mí es una expresión genuina de sociedad civil organizada para solucionar un determinado problema, no esperando una sanción legislativa, no esperando una imposición, vamos a decir, de un poder del Estado, pero ahí ya tocaste lo de entrada, una característica en la cual esto que también se denomina sociedad civil, al no estar fondeado con su propia plata, entonces, bueno,
Totalmente. Ya empieza a vulnerar la definición. Sí. Entonces, claro, la sociedad civil, la metáfora es la plaza. En la plaza todos somos iguales, hay una simetría, hay un ambiente de amistad civil, ¿no? Todos tenemos el mismo conocimiento porque nos vemos todos en el mismo nivel. No es lo mismo que un edificio, donde los que están arriba no saben lo que pasa abajo y viceversa. Entonces, no pueden ser la sociedad civil. La sociedad civil es un fenómeno emergente, espontáneo, no dirigido, es absolutamente descentralizado y desorganizado, ¿no? Y tiene una función de regulador del poder del Estado. Totalmente, Inherente, totalmente. porque de ahí que muchas veces en los proyectos autoritarios, justamente estas organizaciones, llamémoslas intermedias, Sí. de la sociedad, o se colectivizan, o se estatizan, Sí. o se corporativizan, o lo que sea, pero dejan de ser Espontáneas, ¿no? claro, Absolutamente. Entonces era el primer argumento. Cuando se derrotó ese argumento pasaron al segundo. No somos la sociedad civil organizada. Entonces le dijimos, no, si son organizadas, no son sociedad civil, porque la sociedad civil, por definición, es descentralizada, espontánea, ¿no? sí. Entonces, es como que un pedacito de una torta, digo, soy la torta. No, sos un pedacito de la torta. Porque es genuino decir, somos parte de la sociedad civil. No es genuino decir, somos la sociedad civil, ni somos la sociedad civil organizada, ¿no? El tercer argumento entonces decía, no pueden pedirnos transparencia. Estas ONGs financiadas con la plata de la Unión Europea y un montón de otras, de metacapitalistas, Soros incluso, no nos pueden pedir rendición de cuentas porque somos una organización privada. Pero desde Aristóteles lo que define algo es su fin. Entonces, ¿cuál es tu fin, ONG progresista? Influir en la legislación. La legislación para el orden público, sí, entonces sos una organización política. Entonces tenés que, como cualquier político, decir qué querés hacer. Porque los políticos nos dicen, yo voy a hacer una ley, pero vótenme. Estas ONGs, a nadie les votó, ¿verdad? Sí, ahí tenés dos temas. Yo creo que podemos completar también el análisis del lado del origen, porque yo también creo que el origen condiciona la legitimidad o no de muchas cosas. Desde el momento, y cito yo, me financio a mí mismo, hago la apoyada Sí, y junto la plata de la parroquia, de la manzana, de la cuadra, yo tengo legitimidad en el uso de ese dinero. claro. No tengo que rendirle cuenta más a los aportantes y Totalmente. punto, que tienen el interés directo. Ahora, y por otro lado, cuando vos decís esto de la finalidad, que la finalidad es ejercer, digamos, influencia a nivel legislativo o a nivel de gobierno o a nivel de las famosas políticas públicas, entonces realmente estamos entrando en el terreno de las instituciones políticas. De lo público, Sí. ¿no? Del orden público. Entonces, tenés que transparentar el origen de tus fondos, ¿no? Y tus finalidades. Porque en la Constitución Nacional están prohibidas las organizaciones secretas. Entonces, es muy importante que vos digas de dónde vienen tus fondos para saber que no sos una organización secreta. Que decís, ahí estás haciendo B, ¿no? Y entonces ahí salieron con el otro argumento. No somos organizaciones sociales nomás. Pero la pregunta es, una ONG que promueve el aborto, lo más antisocial que hay, porque obviamente una sociedad no se puede hacer a base de abortos, ¿no? Porque si no, no nacen ciudadanos. ¿Es una organización social? No, es una organización antisocial. Una organización que financia la invasión de tierras, ¿no? Que le llevan cocido a los invasores. ¿Son organizaciones sociales? No, son antisociales porque financian la división y el conflicto en la sociedad, o que financian cierres de ruta, o que financian ideología de género. Son todas organizaciones antisociales por sus mismos fines, porque están financiando y están ejecutando cuestiones que son antisociales, no sociales, ¿verdad? Entonces, Es interesante eso, porque yo nunca lo había visto tanto desde ese punto de vista, porque ya estamos tan acostumbrados también a que se usen los términos de una manera distorsionada o verdad. con acepciones diferentes a las que originalmente les dieron origen o le dan sustancia, como lo social. Lo social implica colaboración, cooperación, ¿verdad? Totalmente. Es, Altruismo recíproco, claro, capacidad de sacrificarse por el otro, Claro. ¿no? Pero no querer de pronto financiar un piquete para que haya violencia y vos como ONG progresista después saque rédito político de eso. Porque habían ONGs progresistas que decían, nosotros nos dedicamos a la vida civil y que estaban queriendo meterse en política. Entonces, a ver un poquito. influir en política. O influir en política, ¿no?
Entonces, por eso es importante entender que esos 4 argumentos están dilucidados ahí en el libro y buscamos refutarlos punto por punto, pero todo partiendo desde el concepto sociedad civil, ¿no? ¿Qué es la sociedad civil? Una vez que entendamos de que no son las ONGs y menos las ONG progresistas, porque yo insisto en que es importante asociarse y hay que asociarse. Ahora, nadie puede atribuirse y decir somos la sociedad civil. A mí me gusta mucho cuando dicen, es más, yo considero válido querer influir en la legislación desde una ONG, pero decilo y decí quién te financia, ¿no? En Estados Unidos es absolutamente válido. De hecho, las leyes de cabildeo allá implican los gobernadores, los senadores, los representantes pueden recibir financiamiento de corporaciones, tienen que blanquear nomás. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? ONG progresista, ¿querés influir en la legislación? Sí, ok. No me digas que sos la sociedad civil, sos una organización de lobby. ¿Verdad? De lobby. Genial, no pasa nada. Un grupo de presión. Yo uso el argumento de Buchanan, James Buchanan, Premio Nobel de Economía, que él habla de que las ONG son grupos de presión o grupos de interés. Pero es fantástico, me parece el corazón del asociacionismo civil. Ahora, no te vistas de sociedad civil y querer decir... Sin interés político. Claro, y sin interés político y además de una forma, digamos, total, ¿verdad? Como si ustedes, las 20 o 40 ONGs progresistas que están de moda, son toda la sociedad civil, ¿no? Son una pequeña fracción. Estamos también hablando entonces de una erosión de todo lo que es el concepto de democracia representativa, por un lado. Ese ¿verdad? tema es... Y es aterrador porque uno se da cuenta que al final... La agenda, ¿quién la escribe, entre comillas? Quienes estaban digitando la agenda pública por detrás de bambalinas, porque los grupos de presión o de interés, que son las ONGs, se definen porque tienen una gran capacidad de lobby, debido a que son especialistas. Entonces cabildean a través de las estructuras burocráticas o al margen de las estructuras burocráticas para lograr posicionar sus proyectos, ¿verdad? Y todo eso es legítimo, ¿no? Todo eso es parte del juego de tensión que hay dentro de la democracia. El tema es transparentarnos. Sí. O sea, es decir, a ver, yo juego como esto, ¿no? No es que soy un cordero, soy lobo, ¿no? Entonces, no pasa nada. Los lobos tienen que jugar también. Pero decir que sos lobo, no digas que sos cordero. Sí, y una vez más, digamos, en este tema de la usurpación del rol, digamos, de una sociedad civil o en la sociedad civil, de una organización de este tipo. Entonces, yo quiero llevar un poco en este momento el análisis a esto que decíamos. Por un lado, tener un poder político, un marco jurídico, constitucional, sí, que establece condiciones para el ejercicio del poder político, la representación política, la responsabilidad de los actores políticos, el mecanismo de elección, etcétera, etcétera. Bueno, vos cumplís todo eso, pasás, digamos, todo. Entonces tenés la capacidad legislativa, vamos a decir. Tenés la legitimidad suficiente para legislar. El problema es cuando ese mecanismo no funciona o está subvertido. Sí. Porque en realidad yo estoy teniendo un proceso en el cual se van tomando decisiones en nombre de la sociedad, pero que son eventualmente iniciativas que no tienen que ver con el interés de la sociedad. Absolutamente. Yo te doy un ejemplo. Hace poco se intentó meter unos tribunales especializados en violencia contra la mujer, ¿no? La proyectista no tenía idea de cómo defender el proyecto porque ella no lo había escrito. O sea, yo estoy seguro que yo me siento con ella y ni siquiera vas a ver en qué artículo está porque no podía defender una palabra, ¿no? Era lamentable. Entonces ahí uno se da cuenta de que alguien más escribe los proyectos de ley, ¿no? Genial, no pasa nada. El tema es transparentar. ¿Qué organización fue? Y somos tal organización. Bueno, ok. ¿Qué fines tienen? ¿Quién les financia, no? Porque el peligro que llegamos con eso es lo que vos mencionaste, Blas. Es que de pronto un filántropo metacapitalista, de pronto que tiene mucho dinero, desde Bruselas, desde Nueva York, ¿no? Desde donde sea, o la Unión Europea o otro gobierno esté financiando paquetes de leyes a control remoto. Claro. ¿No? Y la pregunta entonces ahí es, ¿quién es el soberano? ¿Nosotros o finalmente él está, claro, un grupito de gente en Bruselas o Nueva York, ¿no? O en Davos? ¿Quién es el soberano?
Entonces, esto tiene mucho que ver con la democracia y especialmente con eso, como mencionaste al principio, la eterna vigilancia para defender la libertad. Y yo diría más también, estar dispuesto a sacrificarnos, ¿no? Porque en gran medida la democracia exige un sacrificio personal, muchas veces tiempo para escribir un libro, obviamente es tiempo que uno podría dedicar a otras actividades productivas, a la familia, al descanso, al ocio, pero también, como dicen las amigas feministas, a poner el cuerpo, ¿no? A ir a defender esto en el Congreso, ¿no? Cuando uno se va ahí se da cuenta de que estas ONGs progresistas, porque yo en el libro digo, no todas las ONGs progresistas, yo tengo una posición tomada como intelectual conservador. Y lo digo desde la primera página, ¿no? Porque me parece que es honestidad intelectual. Y las ONGs progresistas son las que procuran gobernar la vida de todos a través del Estado. Las ONGs conservadoras nos asociamos, procuramos resolver problemas locales, problemas de la comunidad local, digamos, pero en general no estamos buscando hacer lobby para gobernar la vida del resto de las personas. Los comedores cristianos, las organizaciones de ayuda mutua cristiana, de hospicio, de asistencia, los orfanatos cristianos, las organizaciones de la vida civil que tienen fundamentos cristianos, no estamos detrás de organizarle la vida al vecino. Estamos resolviendo problemas. Ahora, estas ONG están procurando incidir en la legislación local para, en general, ocasionar capturas regulatorias y convertirse en los dueños del chiringuito. Entonces, por eso es que esta gente suele vivir de los pobres. Porque como tienen leyes que les favorecen, después ellos son los únicos que pueden organizar tales aspectos de la realidad. Tales ONG se dedican a tal cosa, ¿no? Yo trabajé en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y está inficionado, está absolutamente cooptado por ONGs. Ahora están peleando bastante, pero es dificilísimo. Una vez que toman, sácale de adentro. Y eso ya te lleva a otra etapa tal vez de un proceso, sí, que tiene que ver con la multiplicación de entidades estatales. Sí. Porque primero saco la ley, después tengo que crear el órgano que aplique la ley. Totalmente. O sea, cada vez más Estado, cada vez más regulación, cada vez menos autonomía, cada vez menos libertad. Y no solo menos libertad, para mí el concepto claro aquí es menos responsabilidad, porque lo que a mí me hace un ciudadano sí, es la capacidad de ser responsable de mis actos. Totalmente. Yo tengo que responder de mis actos, ¿verdad? Y cada vez menos sociedad civil, te diría. Sí. A más Estado, menos sociedad civil. De hecho, en la Unión Soviética, la sociedad civil quedaba en los márgenes de la sociedad y ellos se reunían a leer poesía, a leer libros. Sí, pero en la clandestinidad. En la clandestinidad. Quedan en la sociedad civil Mira a los márgenes. No, ya no, a los márgenes. La clandestinidad. ¿no? La clandestinidad. Y en ese sentido, todo proyecto autoritario busca justamente, digamos, la cooptación de ese nivel, llamémosle intermedio, ¿verdad? Todo lo que son organizaciones espontáneas, todo lo que son organizaciones filantrópicas, todo lo que tiene que ver con ayuda social, todo lo que tiene que ver con beneficencia y ese tipo de figuras, porque incluso como vos decís, se les trata de echar, vamos a decir, dudas sobre la conveniencia, porque en realidad no están resolviendo, entre comillas, el problema de fondo. Lo que está haciendo es como que trabajar solamente los síntomas. O sea, en realidad es una especie de anestésico. Totalmente. Para que la situación de injusticia real que está detrás siga latente. Sí. Entonces, como vos decís, hay veces incluso que estas organizaciones, mal llamada ONG, porque creo que no es un contrasentido llamarla como ONG a alguien que es OG, Sí. Incluso empiezan a denostar a las que son realmente de la sociedad civil auténtica. Absolutamente, pasa eso. Te voy a dar dos ejemplos que yo viví, porque yo trabajé en el Ministerio de Educación un año y trabajé casi 3 años en el Ministerio de la Niñez. Vos entras a los ministerios y si vas por las oficinas vas a ver carpetas de todas las ONGs. Pues claro, llevan sus carpetas y se quedan ahí y se usa para juntar papeles. Entonces, las carpetas de colores por todos lados. Número 1. Número 2, una noche yo estaba en el Ministerio de la Niñez hace casi una década fue. Y en el programa Fono Ayuda llega una de las señoritas con pañuelo verde
de aborto, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del nivel, Ministerio de la Niñez, y teníamos una promotora del aborto, legal, seguro y gratuito, supuestamente, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? O sea, en el Ministerio de la Niñez, y según el Pacto de San José de Costa Rica, según la Convención de los Derechos del Niño, artículo 4, o sea, la infancia comienza desde la concepción. O sea, se protegen los derechos del niño desde la concepción. Son todos pactos internacionales, la Constitución Nacional también. Nuestra norma sobre los niños también, ¿verdad? O sea, y sin embargo, el ministerio contrataba personas pro aborto y declaradamente haciendo militancia pro aborto en el mismo ministerio. Entonces, ese es el nivel de envenenamiento en las instituciones que tenemos. Por eso este libro picó mucho, porque el tema con los lobos disfrazados de cordero es que el cordero que está digamos, por dentro tiene el lobo, está en el rebaño, está adentro. Sí. Están adentro, ese es el problema. Y por eso es muy difícil pelear contra esto, ¿no? Porque hay una serie de intereses creados, enquistados, empotrados, establecidos, y que muchas veces lastimosamente incluso nos toca de cerca, porque a veces personas que parecen aliados no eran tan aliados, ¿no? Entonces se declaraban conservadores, patriotas o libertarios, pero también estaban montando su kiosco dentro del Estado. Bueno, muy interesante esto que nos cuenta Héctor. Yo quiero, antes de ir cerrando esta entrevista contigo, esta primera entrevista, gracias. Esperaría que tengamos muchas más. Hay una institución específica también dentro de lo que es la sociedad civil, como decir, que es el mercado. Sí. Que es muy, muy atacado, ¿verdad? Yo creo que la gente no termina de entender cuál es la función del mercado o por qué son importantes los mercados libres. ¿Por qué también los proyectos autoritarios desde el punto de vista político siempre intervienen en los mecanismos de precios? Sí. Veíamos el kirchnerismo en Argentina. Sí, acá al lado. Bueno, acá también tenemos, ya hemos tocado en ProDinami el tema de control de precios. Tenemos un montón de, no tal vez en esa escala, pero sí hay, digamos, toda esta figura. Sí. Entonces, ¿por qué es importante un mercado libre y por qué es importante que cuidemos este gran logro espontáneo de la sociedad, sobre todo de la sociedad occidental? Bueno, primero, porque la libertad es parte intrínseca de la dignidad humana. Por lo tanto, hay que respetar los intercambios voluntarios y pacíficos de las personas. O sea, respetar el mercado es un imperativo moral, porque eso implica respetar a los individuos. O sea, de entrada, eso por una cuestión de principios. Pero también porque el mercado es un ámbito de muchísimas realizaciones humanas. O sea, todos los amigos ProDinamis y todos los que estamos aquí hemos conseguido mutuas satisfacciones dentro del mercado, cuando compramos, vendemos, intercambiamos, ¿no? Bueno, por la valoración de nuestros servicios también. Claro, por supuesto, y porque además de esa forma somos útiles a los demás, ¿no? Y ayudamos en el proyecto de vida de los demás. Cuando yo ofrezco un producto, finalmente lo estoy ofreciendo la posibilidad a mi prójimo de que consume su proyecto de vida. Pero ahí le diste un poco digamos, una característica de personas con otra mentalidad es que te quieren obligar a consumir su producto. Claro. Y ahí podemos entrar en un debate si la cultura tiene que... ¿Pero qué cultura? O sea, si nadie quiere ir a tu espectáculo, claro, nadie quiere ir a tu puesto los artistas teatral, financiados por el Estado mencionas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí casi nadie tampoco levanta ninguna voz de alerta, pero es que con este tipo de prácticas va avanzando detrás el reto del desfile, por decir absolutamente, así. Absolutamente. Entonces es importante que el Estado sea un árbitro, se mantenga al margen de las decisiones voluntarias de las personas de intercambiar, de permutar, de comprar y vender, porque fundamentalmente cuando el Estado interviene distorsiona todo el sistema. Y al distorsionar el sistema, primero que lo hace más gravoso, segundo es que reduce la cantidad de interacciones entre las personas. Pues obviamente al ser más caro, mucha gente se abstiene de intercambiar o de relacionarse o de pactar, ¿no? Y tercero también porque fundamentalmente hay problema de incentivos de información. El Estado no tiene la información para intervenir, como las partes interesadas, y tampoco tiene los incentivos. Generalmente sus incentivos son bastante perversos, ¿no? Y diría yo, para cerrar esto, distorsión para mí es sinónimo de privilegio.
Absolutamente. vas a crear, cuando vos distorsionás algo que no es fruto del espontáneo devenir de la sociedad, libre y autónomamente hablando, vas a devenir en una situación de privilegio para alguien y de postergación para otro. Sí. Por supuesto que hay casos extremos en los cuales sí, por solidaridad ya superior incluso, como sería, qué sé yo, un conflicto armado donde el ciudadano tiene que ya servir. Estamos hablando de otras cosas. Totalmente. Y otro tipo de ejemplos que también pueden ser válidos en ese sentido. No estamos hablando de que no tiene que haber ningún tipo de solidaridad social más allá de los vínculos directos de personas entre personas conocidas nomás. Sí. Casi que medio tribal nomás la cosa. No, tenemos responsabilidades para con el resto de nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra patria. No estamos hablando de eso, pero en general cuando empieza ese intervencionismo, por un lado empezás con estas distorsiones y el tema también es que cuando esto gana fuerza, atajate, porque ahí sí también hay un crecimiento absolutamente exponencial del tamaño del Estado. Sí. Y esos son temas que vamos a seguir tocando con Héctor en sucesivas entrevistas aquí, en sucesivos diálogos, conversaciones con él que vamos a tener a lo largo de las siguientes semanas en este espacio de ProDynamis que queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos y hasta la próxima.